Muy buenos días, apenas unos minutos después de las 12 estamos en vivo desde la ciudad de Buenos Aires. A partir de este momento comenzamos a participar en vivo del seminario Paneles de Alarma de Incendios Serie Elite, compuesto por dos módulos. Módulo 1, hoy 21 de abril, introducción a la línea de paneles Apollo Elite y Elite RS. Terminales de conexionado, vista frontal del panel, operación básica. Funciones básicas de programación, programación del panel, software Apollo Loop Explorer, revisión de preguntas y respuestas. El módulo 2 del 23 de abril, revisión de programación del panel, revisión de software Apollo Loop Explorer, vinculación de paneles en red, software gráfico. Mi nombre es Martín y estaré a cargo de la moderación de este encuentro. En nombre de Integra FPS y Apollo América, les doy la bienvenida a todos y les agradezco su presencia. Les quiero contar que durante todo el evento van a contar con un área de interacción, que es una caja de texto que ven abajo a la izquierda de sus pantallas. Ahí van a poder hacer preguntas, hacer comentarios, cualquier inquietud que tengan, la pueden escribir ahí, aprietan el botón Send y nos va a llegar a nosotros. Vayan haciendo sus preguntas, comentarios en cualquier momento, ya que nosotros los vamos a ir recibiendo y se lo vamos a leer al presentador cuando él lo considere oportuno. Esta charla será desarrollada por Federico López, gerente de producto de Integra FPS, con la colaboración de Ramiro Arleo, director de Integra. Nuevamente les agradezco a todos su presencia. Vamos a recibir entonces a Federico. Federico, buenos días. Ahí están ya todos conectados, listos para comenzar. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con lo que es el seminario sobre paneles de alarma de incendio de la línea Elite y Elite RS de Apollo. Vamos a ver en primer parte sobre la diapositiva, en general sobre los paneles, las características técnicas que tiene cada uno de ellos, sus paneles repetidores, placas de vinculación en red y soft de gráficos. En inicio, la línea Apollo que manejamos a través de Integra FPS, vamos a ver paneles Elite RS, que son paneles de rango pequeño a mediano. Vamos a ver dentro de unos minutos las características técnicas de cada uno. También tenemos la línea de paneles Elite, que son los paneles más robustos de la línea, que son paneles de 4 lazos en base a 2. Te mostraremos, no en esta diapositiva, pero para que sepan que están disponibles, paneles de alarma de incendios convencionales, paneles para comando de disparo de extinción e interfaces de vinculación con sistemas BMS. Vamos a hablar primero sobre los paneles Elite y Elite RS. El panel Elite RS, que es el más pequeño de la línea, es un panel en base a un lazo ampliable a 2. A través de una placa de lazo que se puede montar luego de instalado el panel. Cada uno de estos lazos maneja 126 puntos por lazo. Cada punto puede ser representado a través de un detector de humo fotoeléctrico, térmico, algún minimódulo de monitoreo o cualquier dispositivo de la línea XP95 o Discovery de Apollo. Cada uno de estos lazos soporta 3000 metros de cableado, tanto sea en lazo abierto o lazo cerrado. Hay posibilidad de conectar hasta 64 paneles en una red con una distancia máxima de cableado de 1200 metros. Estas distancias que vemos representadas en la diapositiva hay que tener siempre en cuenta el tipo de cable que se va a utilizar. Más adelante vamos a mostrar un programa que es el Apollo Loop Calculator, que nos va a permitir determinar con exactitud cuál es la longitud de cableado que se puede utilizar de acuerdo al cable que estemos utilizando y la distancia que manejemos. Cada uno de estos paneles dispone de dos salidas de NAC de 1,6 A máximo cada uno. Cada salida NAC es totalmente configurable para que sea una salida de 24 volt continuo, una salida para alimentar estrobo o una salida para alimentar sirenas con estrobo. Más adelante veremos cómo realizar la programación de estas salidas. El panel dispone también de 3 salidas a relé programables, una salida de alarma, una salida de falla y una salida de supervisión, que cada una puede ser configurada de diferentes formas. Por ejemplo, puedo tomar un panel y tener 3 salidas de alarma configuradas y ninguna de falla o de supervisión. El panel dispone de certificación UL y FM
y dispone de un software de gráfico que puede ser vinculado a través de una placa para representar cada uno de los puntos que está conectado en cada uno de los lazos en un plano de planta para poder identificar más fácilmente los dispositivos en caso de que haya algún evento de alarma o de falla. El panel Elite es muy similar al Elite RS, es de la misma línea, pero es un panel más robusto. La base del panel es de 2 lazos, ampliable a 4. A su vez, igual que el panel Elite RS, es un panel que viene con una placa que se puede adicionar para agregar los 2 lazos restantes. Cada uno de esos lazos dispone de 126 puntos, al igual que el Elite RS, y cada uno de esos puntos puede ser interpretado como detectores, avisadores manuales, minimódulos de monitoreo, módulos de control de sirena y cualquier otro dispositivo disponible en la línea XP95 o Discovery. Cada uno de los lazos, al igual que la línea Elite RS, dispone de 3000 metros de cableado y la posibilidad de conectar hasta 64 paneles en una red con un máximo de 1200 metros. Es posible, dentro de lo que es una red, más adelante lo vamos a ver más en detalle, vincular paneles de la línea Elite con paneles de la línea Elite RS. En caso de que se necesite, por ejemplo, utilizar 5 o 6 lazos, se puede colocar un panel de 4 con un panel de 2 lazos de la línea Elite RS. A diferencia del panel más pequeño, dispone de 4 salidas de sirena de 1,6 A máximo y, al igual que el otro panel, permite configurar esa salida como, por ejemplo, salida de 24 volt continuo para alimentar, podría ser una barrera de haz infrarrojo o algún tipo de alimentación auxiliar de un dispositivo que pueda ser monitoreado a través de un minimódulo. Dispone de salidas a relé programable, al igual que el Elite RS, solo que en este caso dispone de 5 salidas, 2 de alarma, 2 de falla y 1 de supervisión, y todas esas salidas pueden ser configuradas en cualquiera de los 3 tipos cada una. Al igual que el panel Elite RS, dispone de certificación UL y FM y se puede utilizar un software gráfico que más adelante vamos a ver características de configuración y la disponibilidad de nodos y conexión en red de los paneles con el software gráfico. Bien, como les comentaba anteriormente, los dispositivos de iniciación que se pueden conectar a lo que son línea de panel Elite y Elite RS es tanto la línea Discovery como la línea XP95. Vamos a poder colocar 126 dispositivos por cada lazo y a través del software Apollo Loop Calculator vamos a poder determinar la cantidad de, por ejemplo, sirenas de lazo que podremos alimentar de un lazo, la cantidad de detectores fotoeléctricos, avisadores manuales, para poder determinar con antelación a realizar la instalación el consumo que va a tener cada lazo de la central. En pantalla estamos viendo lo que sería la placa de vinculación iNet. Esta placa lo que nos va a permitir hacer es vincular en red 2 o más paneles. Como les comentaba en la diapositiva anterior, cada panel puede vincularse con 63 paneles más, vinculando una red de como máximo 64 paneles, en donde un panel va a ser configurado como panel maestro y los restantes como esclavos. Esto no significa que en el panel maestro solo puedan verse las señales de alarma, falla o cualquier tipo de información que nos brinde el panel, sino que los datos que se muestran tanto en uno como en otro son configurables a través de Loop Explorer. Para quienes no lo conocen, Loop Explorer es el programa que nos va a permitir realizar todas las configuraciones posibles tanto del panel como de los dispositivos de iniciación y de notificación que estén conectados al mismo. Esta placa, no sé si se logra ver a través de la imagen, tiene un pequeño dip switch de direccionamiento que nos va a permitir dar la dirección a cada uno de los paneles. El primer panel de la red es el que quedará seleccionado como panel maestro. La distancia máxima de cableado que soporta cada una de estas placas, es decir, desde un panel hasta el siguiente, es de 1200 metros. En pantalla vemos ahora lo que sería el panel repetidor de la línea Elite y Elite RS, que es el panel eView. Tanto en la línea Elite como Elite RS es el mismo panel repetidor, en donde ustedes van a poder visualizar los datos del display de lo que sería el panel principal en esta pantalla en una ubicación remota. La distancia máxima de cableado que soporta el panel repetidor es de 1000 metros y tendremos tanto en el repetidor como en el panel todas las funciones que se encuentran en el panel propiamente dicho. Por ejemplo, si quisiéramos realizar tareas de programación desde el panel repetidor y este estuviera configurado con las mismas opciones, puede hacerse.
A su vez pueden restringirse ciertas opciones, dado que en determinadas ocasiones puede instalarse el panel repetidor en un lugar en donde no se desea que se acceda a la programación, y esas opciones pueden restringirse a través de Loop Explorer, que más adelante en el siguiente módulo vamos a mostrar cómo se hace. La conexión entre el panel repetidor y el panel Elite o Elite RS es a través de 4 hilos de cableado. 2 son de alimentación y 2 son de comunicación por bus RS485. La alimentación puede tomarse en todos los casos desde los paneles de incendio Elite o Elite RS, pero a su vez puede hacerse también desde una fuente externa. Cada uno de los paneles soportará como máximo hasta 16 repetidores, y verán que dentro de lo que es el panel repetidor encontrarán también un deep switch de direccionamiento, al igual que en las placas de vinculación de red. Acá vemos algunas pantallas en general de lo que sería el soft gráfico de los paneles Apollo Elite y Elite RS. En lo que es el soft de gráfico en general, uno verá plasmado en un plano de planta que puede ser exportado desde un formato de AutoCAD como el .dwg o cualquier formato de imagen JPG o MPEG, todos los dispositivos que estén conectados en el lazo de la central. Esto es decir, si uno de los dispositivos se coloca en estado de alarma, veremos en un plano como el que figura en el borde superior derecho la señal de alarma del panel con los datos respectivos que hayan sido cargados en la programación de Loop Explorer. Más allá de los planos de planta hay otras opciones de configuración que también mostraremos en el segundo módulo. Dispone de un panel virtual que nos permitirá a través de una PC accionar sobre el teclado y el display del panel que nosotros tenemos conectado. También permitirá ver un registro de eventos de la central, como a su vez ejecutar diferentes comandos a través del panel virtual. En esta diapositiva estamos viendo lo que serían los requerimientos mínimos del sistema para realizar la instalación del software gráfico. En cualquier PC común de la actualidad puede instalarse sin ningún problema, y en general recomendamos que la instalación se realice en una PC que esté dedicada al software de gráficos para evitar que alguna instalación de otro programa pueda afectar el funcionamiento del mismo. Aquí están los requerimientos que le mostraba anteriormente, que puede ser a partir de un procesador Intel Pentium de 1 GHz, con sistema operativo XP Vista como mínimo o Windows 2000, 256 MB de memoria con 10 GB de disco rígido libre. En cuanto a lo que es procesador de gráficos, con un 1024 x 768 colores estaría correcto para el funcionamiento del mismo. Se necesita de un monitor LCD, de una unidad de CD-ROM para poder realizar la instalación del programa. En esta página vemos lo que serían nuestros datos de contacto para, en caso que lo necesiten, con asesores comerciales de parte de Hugo Panero y Ramiro Arleo, y bueno, el soporte técnico, quien les habla. Sí. Realizar alguna pregunta, si alguien tiene, a través del chat, para cerrar lo que sería esta primera introducción sobre los paneles y ya pasar a lo que sería la parte de programación del software Loop Explorer. Bueno, vamos con algunas preguntas que llegaron. Paul desde Brasil dice, a ver, 3000 metros, dice, el padrón RS422 o 485 es considerado hasta una distancia de cableado de 1000 a 1200 metros. ¿Cómo interpreto esos 3000 metros? Bien, los 3000 metros que se mencionan es el cableado íntegro del lazo. Esto es independiente de las salidas 422 o 485. Las salidas 485 se utilizan solo para lo que es el panel repetidor o las placas de vinculación en red. Los 3000 metros que ahí menciona es solamente el cableado de lazo a través de los dispositivos que se quieran conectar. Bien, vamos a ir con otra pregunta. Acepto que haya alguna acotación antes de pasar a la próxima. Sí, me muestran una pregunta sobre si hay un soft gráfico para 64 bits. Actualmente el soft de gráfico corre tanto en Windows XP, Vista o 7 en versión de 32 y 64 bits,
y también lo hace en Windows 8. No hay limitación sobre los bits que maneja el sistema operativo. Bien, entonces, si les parece, hacemos un corte, pasamos a la segunda parte. Vamos a hacer un breve corte de unos segundos, por favor no se desconecten y así cargamos la siguiente parte de la presentación. Bueno, ahora sí, gracias por aguardar, continuamos. Adelante, Federico. Bien, vamos a mostrar un poco lo que son borneras de conexionado y los LEDs de indicadores y botones del panel. Este que están viendo en pantalla es un panel Elite RS que tiene las mismas funciones que el panel Elite, pero van a notar que la diferencia es la ubicación de los botones y los LEDs indicadores. Bien, en el sector izquierdo vamos a ver los LEDs indicadores de falla y alarma del panel. Cuando el panel esté totalmente configurado, ustedes van a ver solamente el primer LED encendido, que es el LED que indica alimentación de SA. Este LED va a estar encendido solamente cuando la alimentación de 220 volt o 110, de acuerdo al país en donde esté conectado, esté alimentado. En caso de que esta alimentación esté ausente, veremos un LED indicador de falla y a su vez la falla será indicada en el display que ustedes ven acá. El siguiente LED indicador es un LED de prealarma. De acuerdo al dispositivo que esté colocado en el lazo de la central, algunos van a indicar esta señal y algunos no. Por ejemplo, en los detectores fotoeléctricos de la línea XP95 verán que hay varios niveles analógicos. A partir del nivel analógico 35, la central tomará un estado de alarma. Diferente será en caso de que haya un avisador manual, que el estado que marcará automáticamente por defecto es un estado de alarma. Más adelante veremos que puede configurarse el avisador manual para que dé también una señal de falla o supervisión. El siguiente LED que veremos es el LED de en prueba. Ese LED se encenderá cuando se realice una prueba de zonas del panel a través del teclado o una prueba en general del sistema que enciende todas las luces, que a continuación vamos a mostrar también. El siguiente LED es el LED de panel silenciado. Lo que va a mostrar ese indicador es cuando se silencia el buzzer interno del panel. El panel va a emitir dos tipos de alarmas, lo que sería la alarma interna a través del buzzer del panel y una alarma general de acuerdo a cómo esté configurado a través de los dispositivos de notificación como ser sirenas, estrobos o sirenas de lazo. El siguiente LED que vemos acá es el LED de demora activada. Podemos asignarle una demora a los dispositivos a través de Apollo Loop Explorer, configurando, por ejemplo, que ante la detección de humo de un detector fotoeléctrico tenga una demora de 30 o 40 segundos y luego de esa demora active la señal de alarma en el panel. Esa demora va a ser indicada a través de este LED. El LED que vemos en la parte superior, el primero de la derecha, es el LED de más eventos. Por las características del display del panel, solo puede mostrar hasta 2 eventos de falla o alarma. En caso de que haya más de 2 eventos ejecutándose en el panel, nos va a mostrar en el sector inferior derecho del display una opción que dice más eventos y se va a encender este LED. Lo que nos va a indicar eso es que presionando el botón que está a la derecha, que dice más eventos, ver el resto de los eventos de falla o alarma que haya en el panel. El siguiente LED nos va a indicar la opción de inhabilitación general. Esa opción lo que nos va a permitir es, tanto a través del teclado o a través del programa, inhabilitar un dispositivo puntual en caso de que, por ejemplo, haya que hacer un trabajo de mantenimiento o un trabajo de obra en un lugar en donde la instalación ya ha sido terminada. Cuando ese dispositivo esté inhabilitado, se va a encender esta luz, más allá de que va a mostrar en el panel cuál es el dispositivo que está inhabilitado, la dirección, el lazo y el nodo del dispositivo. El siguiente nos indica el problema general. Ese LED se va a encender en color amarillo cada vez que haya un evento de falla en el panel. Los eventos de falla pueden ser de diversos tipos, como por ejemplo que se haya removido algún cabezal, que se haya desconectado algún dispositivo, que haya un cortocircuito o un circuito abierto en el lazo, que esté faltando la alimentación desde las baterías del panel, la alimentación principal del panel, que haya algún corto o esté abierto alguna salida de sirenas del panel o cualquier otro tipo de fallas, será encendido el LED de problema general. Más allá de que en el display también nos indicará cuál es la falla que está teniendo para poder identificarla más rápidamente.
El siguiente LED es el de problema de alimentación, que será encendido ante dos grandes causas. La primera es la del corte de alimentación de corriente alterna, que serían 220 volts, 210 de acuerdo a donde esté realizada la instalación, y la falta de baterías. Puede ser falta de las mismas o bajo voltaje de batería. A su vez hay una tercera falla que es tomada también como problema de alimentación, que es una falla de puesta a tierra, que lo que indica esa falla es que tenemos una derivación de tensión por el terminal de tierra de conexionado de la fuente del panel. El siguiente LED nos va a indicar una falla de supervisión, que no es en realidad una falla, sino una señal de supervisión, que esto puede ser, por ejemplo, a través de un avisador manual que sea configurado, en lugar de dar una señal de alarma, de una señal de supervisión. Esto puede usarse en lugares en donde no se requiere una señal de alarma de acuerdo a la aplicación, como podría ser, por ejemplo, un hotel de pasajeros o algún lugar en donde hay gente en tránsito. Y el último LED indicador de falla que tenemos es el de problema de NAC. Ese LED se encenderá cuando haya o bien una falla en alguna de las 2 o 4 salidas de sirena que tiene el panel, de acuerdo a sea un panel Elite RS o un panel Elite. Se va a encender cuando haya alguna falla en una sirena de lazo, que puede ser configurada a través de Loop Explorer, o se va a encender también cuando haya una falla en un módulo de control de sirena de la línea XP95. Es decir, es una falla que nos indicará cuando haya problemas en todos los dispositivos de notificación. Tenemos una pregunta acá al respecto de lo que estamos hablando. A ver, desde Bogotá Julián nos pregunta si podrías repetir lo de la falla de tierra. Sí, la falla de puesta de derivación a tierra se va a encender como problema de alimentación, porque es una falla que es reportada por la fuente switching que se encuentra dentro del panel. La falla de derivación a tierra en sí puede ser por una tensión que se esté derivando a tierra a través de la fuente, o puede ser que esté conectado a alguno de los dispositivos de campo, haciendo también un ingreso de tensión que provoque esta puesta a tierra. Bien, gracias. Continuamos. Bien, eso en cuanto a lo que son LEDs indicadores. Más allá de lo que indica cada uno de estos LEDs que vemos a la izquierda, en cada uno de los casos de falla o alarma o supervisión, vamos a ver reflejado en el display del panel esa misma falla, lo cual nos indicará, por ejemplo, si alguien remueve un detector fotoeléctrico, se nos encenderá el LED de problema general y en el display nos va a indicar el lazo, el nodo, la dirección, en qué momento fue, qué tipo de dispositivo, digamos, todo lo que es la explicación o la identificación del dispositivo va a estar dado en este display que tenemos acá. Vamos a ver ahora un poco para qué sirven los botones que tiene el panel. El primer botón que vemos acá a la izquierda, el que dice resonorizar alarma, es un botón que nos permitirá volver a sonorizar las salidas NAC, o sean controles de módulos de control de sirena o sirenas de lazo, una vez que hayan sido silenciadas. Es decir, una vez que se dio la señal de alarma en el panel, las sirenas pueden sonar, nosotros la vamos a silenciar y con este botón podemos volver a hacer sonar todas las sirenas. El siguiente botón, el de silenciar alarma, nos va a permitir silenciar los dispositivos de notificación del panel una vez que los mismos han sido activados. El siguiente botón, el de silenciar panel, nos permitirá silenciar el buzzer interno del panel. A diferencia del anterior, que nos permitía silenciar todos los dispositivos de notificación, este nos va a permitir silenciar el buzzer interno del panel. El siguiente botón, prueba de lámpara, nos permitirá realizar una función de mantenimiento del panel. Es decir, cuando yo presiono este botón, se encienden todos los LEDs del panel y a su vez enciende todos los píxeles del display. Esto nos permitirá conocer, en caso de que pasen años de que el panel está instalado, si algún píxel del display está quemado o alguno de los LEDs indicadores también se encuentra quemado. El siguiente botón, el de restablecer, nos permitirá restablecer todas las fallas que tenga el panel. Si bien el restablecimiento de los eventos de alarma y de falla es automático una vez que dicho evento ha sido restablecido, por ejemplo, si alguien remueve un detector, el panel mostrará que hay un dispositivo que está faltando,
y no es necesario restablecer el panel en sí. Si uno vuelve a colocar el dispositivo, es decir, la falla es solucionada, el panel automáticamente vuelve a su estado normal. Lo mismo para eventos de alarma. El siguiente botón es el de simulacro de incendio, que nos permitirá activar todas las salidas de notificación del panel y poner en alarma, por ejemplo, los relés de contacto seco de salida de alarma. Vamos a presionarlo para que se vea que el panel se coloca en estado de alarma. Se enciende el LED de fuego. Con este podemos silenciar el sonido del panel. Y una de las funciones de restablecer, por ejemplo, podría ser luego del simulacro. Uno lo restablece y el panel vuelve a su estado normal. El siguiente botón es un botón que por defecto viene sin ninguna función. Como su nombre le indica, es un botón para colocar una función programable. Esta función va a ser programada a través del programa Polo Loop Explorer para realizar un tipo de acción determinada. Podríamos, por ejemplo, programar este botón para que active una determinada sirena, para que active un strobo, para que active una luz. Mismo se puede programar para que realice cualquiera de las otras funciones del panel, o bien puede programarse para que presionando uno este botón pueda activar alguna de las 3 salidas de contacto seco que tiene el panel. Bueno, a ver, nos están preguntando acá desde Lima, Manuel dice, ¿el botón de Resound activa todas las salidas NAC o depende de la programación independiente de cada salida? Eso es de acuerdo a la programación. En general, cuando está conectado todo en estado de alarma general, hará sonar todas las sirenas. En caso de que esté configurado para un fin específico, eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Pero sí puede configurarse tanto individualmente como para una alarma general. Bien, gracias Manuel. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en la parte inferior izquierda de la pantalla. Tienen un chat, así que vayan escribiendo y las van mandando. Continuamos. Perfecto. En primer lugar, para que cualquiera de todos los botones que acabamos de mencionar anteriormente funcionen, tenemos una llave que permite el acceso a la botonera del panel. Esta llave siempre debe estar girada hacia la derecha en posición horizontal para que yo pueda realizar cualquiera de las funciones del panel. Más allá de la posición de la llave, existen varios códigos de acceso del panel que dispone de en total 4 niveles de acceso. Nivel 1, que es el acceso común al teclado. El nivel 2, que permite determinadas opciones de programación y visualización. El nivel 3, que es para una programación mucho más profunda e incluso permite modificar las contraseñas y algunas opciones más que vamos a ver también más adelante. Y el nivel 4, que es el nivel de acceso para la configuración a través de la PC. Las contraseñas por defecto para el nivel 2 y nivel 3 de usuarios, que son los niveles de programación que se pueden realizar a través del panel, es 5 veces 2 para el nivel 2 y 5 veces 3 para el nivel 3. En caso de que yo tenga la llave sin activar o el panel sin la llave y quiera presionar alguno de los botones, que no va a funcionar porque no está el panel activado, puedo a través de esto que se encuentra aquí a la derecha mostrar los códigos de acceso. Si ustedes cuando vean el panel o si lo pueden apreciar a través de la pantalla, cada uno de estos representa un número, el 1, el 2, el 3 y el 4. Con estos botones vamos a poder colocar la contraseña del panel para poder operar. Fíjense que yo ahora presiono esto y el panel solo hace ruido porque nos está indicando que no está la llave colocada, pero si coloco 5 veces 2 y presiono el botón ingresar, ya me permite activar el panel sin estar la llave colocada. Una vez que colocamos la llave, siempre vamos a visualizar en el display que estamos accediendo al nivel de acceso 2 y nos mostrará una versión que es la versión del firmware del panel. En cuanto a los botones de la derecha, son los primeros, en los que le mencionaba recién, para colocar las contraseñas de los niveles de acceso del panel. Son botones para navegar a través del menú, es decir, con los botones hacia abajo voy a desplazarme por todas las opciones que tiene el panel y con el botón hacia la derecha y hacia la izquierda me va a permitir ingresar al menú hacia la derecha o bien salir del menú hacia la izquierda. En el centro de estos 4 botones veremos un signo de pregunta que es el menú de ayuda del panel. Estando dentro de alguna de las opciones del menú, uno presiona el menú de ayuda y nos dará una pequeña reseña de lo que es o para qué sirve ese menú del panel. Los botones de abajo son los botones de salida e ingresar. Salida nos va a servir para retirarnos de cualquiera
de los menús en el que estemos inmersos dentro del panel. Y el botón ingresar nos va a permitir, por ejemplo, una vez colocada la contraseña de nivel de acceso 2 o nivel 3, ingresar a esas opciones del menú. Los dos botones de abajo fueron, uno se los comenté anteriormente, es el botón de más eventos, que nos va a permitir ver los eventos que estén por fuera de los dos primeros que figuren en el display. Es decir, si tengo 4 o 5 eventos de falla, por ejemplo, presionaré el botón de más eventos y me los mostrará en pantalla. El botón más eventos de fuego tiene una función similar al de más eventos, solo que es solo para eventos de alarma. Es decir, si yo tuviera 4 o 5 dispositivos en alarma al mismo tiempo, veré solamente los últimos 2 en el display y para ver los restantes me tendré que dirigir a la opción más eventos de fuego. Bien, vamos con una pregunta de Diego de Guayaquil. Dice, abajo junto a los LED indicadores existe según el manual de software de programación que nos permite acceder a la programación por medio del PC, pero en los equipos no existen estos pines. ¿Esto es por un defecto de fábrica o fueron retirados de los equipos intencionalmente? Se refiere, me gustaría consultarle a Diego sobre si se refiere al pin de conexionado de la PC, que es este que vemos, lo voy a acomodar para que lo puedan ver ahí. No sé si ahí se ve, en este sector a la izquierda, el pin de conexión de la PC. Si se refiere a esto, yo cuando comenzamos la charla le mencioné que estamos mostrándole el panel Elite RS. En este panel, el conector para la PC es este que vemos acá, que es, supongo, al que hace referencia Diego en su pregunta, pero en los paneles Elite no lo van a encontrar acá, sino que cuando uno abre la tapa del panel, en el panel de 4 lazos, como para que tengan una idea a grandes rasgos, la tapa del panel, que es esta que ustedes ven acá a mi derecha, si lo puedo señalar con la mano ahí. Perfecto. Esto que ven acá, el panel, el display se abre junto con la tapa. Del lado trasero a la tapa se encuentra el conexionado de la PC, si es eso a lo que Diego hacía referencia, no sé si... Bueno, a ver, tengo un comentario de Diego, no sé si aporto, ya lo contestamos. Junto a los, Diego dice, no, junto a los LED indicadores al lado derecho. ¿Sería en esta parte de acá? No estoy interpretando bien la pregunta. Al lado derecho de los LEDs nunca hubo ningún tipo de conector. Bien, perfecto. Entonces Diego igual después te va a contactar por privado, así te pueden contestar en detalle lo que estás preguntando. Perfecto. Bueno, para seguir con lo que es la vista frontal del panel, en el sector inferior derecho, siempre hablando del panel Elite RS, tendremos lo que es el conexionado de alimentación principal. Tendremos en tanto 220 o 110, los conectores se encuentran línea, neutro y el conector de cable a tierra. Que el conector de cable a tierra, después vamos a ver, está conectado junto al chasis del panel para poder hacer todo un conexionado de a tierra independiente. En cuanto al sector derecho del display, lo voy a mover un poco así lo pueden ver ahí, al costado de los botones de navegación del menú van a ver un pequeño jumper. Este jumper nunca debe estar conectado mientras el panel está en su modo, digamos, funcional, sino que este jumper solo nos va a servir para lo que es actualización de firmware o versiones de controlador del lazo del panel. El panel puede ser actualizado siempre que sea necesario a través de este jumper y bueno, lleva un procedimiento de programación que no lo vamos a explicar en estos módulos, pero en caso de que alguien lo requiera puede ser utilizado. Más allá de esto que vemos acá, lo restante que tiene el panel en su frente son dos LEDs indicadores, un potenciómetro que regula el contraste del display, un botón de restablecer, que no es el mismo restablecer que este botón que vemos acá, sino que lo que hace esto es restablecer el panel a su inicio. Es decir, uno presiona este botón y el panel va a iniciar nuevamente como si uno le desconectara toda la alimentación. Es un reset un poco más fuerte que lo que sería el botón de restablecer. El último que vemos acá es el que sirve para regular el contraste y los dos que vemos en el medio, uno es un LED, que es este de la izquierda, y este de la derecha es un botón. El de la izquierda que nos dice vigía operado es un LED que se va a encender en caso de que haya una falla grave en el sistema, que lo que va a hacer es cortar todas las salidas y entradas del panel para que el mismo no se queme.
vendría a ser una especie de fusible electrónico. Para resetear esa condición de vigía, uno tiene que presionar el botón que dice restablecer vigía para que el panel vuelva a su estado normal. Vamos con algunas preguntas. A ver, José de Puerto Rico, ¿cómo se selecciona la tensión de trabajo del panel? Perfecto. Bueno, José, para lo que es la tensión del trabajo, voy a tratar de mostrárselos ahora. Debemos abrir el panel, que este se hace a través de este, tiene un tornillo aquí ubicado. Sacamos el tornillo y al abrir el panel, me voy a dejar porque ahí. Si podemos enfocar del lado de atrás, en este sector de acá, no sé si llega a tomar la cámara, arriba del transformador hay un jumper azul, ahí se está viendo. Ese jumper nos va a indicar si el jumper está removido, el panel está funcionando en 220 volts. Si el jumper está colocado, el panel funciona en 110 volts. El jumper está exactamente en esta ubicación. Bien, vamos con la próxima pregunta. A ver, Paul desde Brasil dice, cuando tengo silenciado la alarma del panel y entra una nueva alarma, ¿la alarma del panel va a sonar? Eso es de acuerdo a cómo esté configurado. Si el panel está configurado como viene de fábrica, es decir, uno le hace un autorreconocimiento y el panel agrega todos los dispositivos, sí volverá a sonar. En caso de que, por ejemplo, estén divididos por pisos, por sirenas o por módulos de control de sirena, solo volverá a sonar aquella sirena que se encuentre asociada al dispositivo que se colocó en alarma. No en todos los casos va a volver a sonar. David, a ver, nos está preguntando de San Pedro Sula, dice, ¿en el display se puede programar en español al igual que las leyendas de cada botón? Todo lo que es visualización del display, los indicadores de los LEDs, las salidas de las borneras, tanto como los botones, están totalmente en español, tanto en el panel Elite RS como en el panel Elite. Vamos con la pregunta de Guillermo de Monterrey. Dice, ¿cuál es el formato o código de comunicación de conexión? ¿Es RS242 o RS422 o Ethernet? Supongo que hace referencia al formato de comunicación del lazo. Si lo hace por el lazo, no es ninguno de los dos en realidad. El lazo del panel se coloca a través de dos cables como si fuera un 422, pero el protocolo de comunicación no es un 422, es un protocolo propio de Apollo, no es ni 422 ni 485. Si es 485, lo que es conexionado de red entre los paneles y al panel repetidor, pero no lo que es conexión del lazo. El lazo son, digamos, dos cables que salen y dos que vuelven, pero no es ninguno de los tres formatos en sí. Bien, y la última de esta tanda, Juan Carlos de Puebla dice, por favor, repetir los niveles de acceso. Bien, el panel tiene 4 niveles de acceso. El primero sería el acceso común a través de los botones del panel, que nos va a permitir realizar un silenciar, ejecutar las sirenas, un simulacro de incendio o cualquiera de las funciones que tienen los botones. El segundo nivel de acceso nos va a permitir realizar algunas opciones de configuración. Por ejemplo, nos permitirá inhabilitar algún tipo de dispositivo, nos permite ver los dispositivos que están instalados en el lazo, nos permite, por ejemplo, modificar la hora del equipo, es decir, por defecto el equipo viene con una hora, obviamente cada vez que uno lo instale lo va a tener que modificar. Una vez que el equipo se encuentra con alimentación, no va a hacer falta, pero esa configuración está dentro de lo que es el nivel 2. Dentro de lo que es el nivel 2 también se encuentra la opción de alerta temprana de mantenimiento, que es una opción bastante importante para tareas de mantenimiento, ya que nos indica qué tipo de dispositivos son los que necesitan una tarea de mantenimiento. De acuerdo, los comento así rápidamente como para que tengan una idea. Los detectores fotoeléctricos XP95, de acuerdo a la velocidad con la que se oscurece su cámara por la que digamos, realiza la acción de detectar el humo, va a indicarnos si es una señal de prealarma, si sube muy levemente, si es una señal de alarma se va a hacer un poco más prolongado, pero en caso de que esta opción que dice alerta temprana de mantenimiento nos muestre un detector, eso va a ser porque a lo largo de días o tal vez meses el sensor fue aumentando su nivel de oscurecimiento, pero no con la velocidad adecuada para que dé una señal de prealarma o de alarma. Esta opción acá nos va a mostrar qué sensores son los que necesitan mantenimiento.
Más allá de eso, dentro también del nivel 2 se encuentra el acceso al nivel 3, que es un nivel de programación un poco más profundo. Dentro del nivel de acceso 3, ustedes van a poder ver, por ejemplo, editar toda la configuración del panel, los nombres que se asignaron a los dispositivos, el nombre que muestra el panel. Van a poder, por ejemplo, inhabilitar un lazo por completo o varios lazos del panel. Van a poder, por ejemplo, ver el registro de eventos, que es algo importante para un panel de incendios. Incluso dentro del nivel de acceso 3 van a tener la opción más importante que tiene el panel, que es la opción de autoconfiguración. Esa opción lo que va a hacer es lo siguiente. Uno tiene, por ejemplo, los 126 dispositivos por lazo que permite, ya hecho el cableado de campo. Uno conecta ese cableado dentro del panel y a través de esta opción de autoconfiguración el panel automáticamente carga todos los dispositivos, es decir, identifica qué tipo de dispositivo es, qué dirección tiene y automáticamente se carga para que una vez realizada esta tarea de autoconfiguración el dispositivo que detecte humo ya reporte la señal de alarma al panel, tanto como la falla o cualquier otro tipo de señal. Bueno, vamos con algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Pablo de Lima. Dice, ¿dónde coloco la tarjeta de lazo adicional? Bien. La tarjeta de lazo va ubicada, este panel que ustedes están viendo es un panel Elite RS de un lazo y la tarjeta de lazo adicional va colocada en este sector. Si lo va a llegar a tomar bien la cámara, se los muestro. En este sector de acá, no sé si se llega a ver que hay una bornera blanca y una bornera negra en la parte superior. Perfecto. Estas dos borneras nos van a permitir conectar ahí la placa de lazo, que luego hay que realizar una configuración para que sea tomada por el sistema, pero ese es el lugar en donde físicamente va conectada la placa de lazo. Más allá de la placa de lazo, también en este mismo slot se conecta lo que es la placa de vinculación iNet, que bueno, lo íbamos a ver un poco más adelante, pero se utiliza el mismo slot de conexionado. Bien, vamos a ir entonces ahora con un pequeño break de 2 minutos. Les pedimos que se mantengan conectados y enseguida comenzamos con la parte de programación. Bueno, continuamos. Gracias por haber aguardado en este corte. Federico, quedó una pregunta pendiente que nos llega de Ecuador. Milton de Quito dice, ¿cuál es la capacidad de direccionamiento del sistema? En lo que es capacidad de direccionamiento, cada uno de los lazos soporta 126 direcciones, es decir, de 0 a 126. Más allá de lo que es direccionamiento del lazo, también tenemos el direccionamiento de las placas de red, de las iNet, que permiten hasta 64 direcciones, y el direccionamiento también de lo que son paneles repetidores que van de 0 a 16. En cuanto a direccionamiento, ese es el total. Los 126 puntos de lo que es lazo es cada uno de los lazos 126 direcciones. El panel discrimina las 126 direcciones del primer lazo, las 126 del segundo y así sucesivamente. Bien, gracias. Ahora sí podemos continuar. Bien, en pantalla vamos a ver ahora una pequeña presentación sobre capturas de pantalla de lo que es Loop Explorer para en el siguiente módulo poderles mostrar operativamente cómo funciona y cómo realizar algunas tareas de programación en el panel. La primera pantalla que veremos en Loop Explorer es esta que están viendo ustedes en la presentación, en donde nos dará tres opciones. Las tres opciones nos permitirán realizar un proyecto nuevo, conectarnos en el panel o abrir un proyecto existente. La primera opción, la de crear un proyecto nuevo, nos va a permitir, por ejemplo, simular una instalación que nosotros querramos hacer. Supongan que tenemos 50 detectores o 50 dispositivos que queremos simular en el panel. Podemos abrir un programa y hacer una simulación de cómo veríamos esos dispositivos en el panel. Mismo una vez realizada esta tarea, nosotros podemos incluso rotular los dispositivos, realizar tareas de causas y efectos, colocar el nombre del panel, realizar modificaciones de configuración en el panel y luego descargarlas en el panel. Es decir, nos permite trabajar sin estar conectados al panel físicamente. La segunda opción nos permitirá conectarnos al panel, como bueno, su nombre lo indica, una vez que nosotros estemos conectados con el cable, que puede ser provisto a través de íntegra o bien
entregarles la documentación para realizar el cable del mismo. Una vez que este cable esté físicamente conectado al panel, esta opción nos va a permitir descargar información del panel o cargar información al panel. En general, como se trabaja una vez realizada la instalación de campo, se realiza la instalación del panel, se realiza una tarea de autoaprendizaje en el panel mismo y luego esa información es descargada a un archivo de extensión .hsa, que es la extensión con la que trabaja Apollo Loop Explorer, y nos permitirá realizar, por ejemplo, el rotulado de los dispositivos, realización de causas y efectos, modificar los relés de alarma y de falla del panel, modificar las salidas de sirena y todo tipo de configuración que se quiera hacer en el panel. La última opción es la de abrir un proyecto existente, que esa opción nos va a servir para lo siguiente. Una vez nosotros podemos conectarnos al panel físicamente, realizar la descarga de todos los dispositivos, como les comenté anteriormente, luego de haber hecho la función de autoaprendizaje, y una vez que esta función ha sido ejecutada, descargar el archivo. Una vez que lo descargamos, podemos llevarnos en nuestra laptop o en una computadora móvil el archivo a nuestro lugar de trabajo, realizar todas las tareas de programación allí y luego descargarlo nuevamente en el panel. Es pura y exclusivamente para trabajar no conectado físicamente al panel. En esta ventana vemos, bueno, como todo programa que corra sobre una plataforma de Windows, nos va a dar la opción de guardar el archivo que nosotros estamos generando. En general recomendamos que sea una ubicación específica para todo lo que son archivos de extensión .hsa, para que no tengan que intervenir con extensiones de otros programas. Esto que vemos a continuación es una vista general de lo que es el programa Loop Explorer. En el sector superior izquierdo van a ver las opciones de generar un nuevo proyecto, guardar un nuevo proyecto, editar el proyecto existente. Ahora, a medida que pasemos las diapositivas, vamos a ir viendo las diferentes opciones que hay. En el sector inferior izquierdo también van a poder ver las pestañas Edit, View, a ver, las voy a abrir acá si las puedo ver bien, que son las pestañas que nos van a permitir realizar las tareas en sí. En el sector izquierdo del panel de control de lo que es Apollo Loop Explorer, van a ver, en este caso es un ejemplo que nosotros hemos realizado, en donde el primer nombre que muestran, fíjense que es el primer nodo, lo nombra como 01, y tiene el nombre íntegra, que sería el primer panel de la red. En caso de estar conectados varios paneles en una red, ustedes verán nodo 01 con el nombre que le hayan colocado, y a continuación verán nodo 02, nodo 03, cada uno con sus respectivos menús desplegables, en donde mostrarán los lazos que tienen, y a su vez dentro del menú desplegable de los lazos verán los dispositivos que estén conectados en esos lazos. En este caso es un panel de dos lazos, fíjense que está seleccionado en azul el loop 1, que es el lazo 1, y 6 renglones más abajo tienen el loop 2, que en este caso está vacío. Fíjense que en el medio tenemos un detector fotoeléctrico XP95, tenemos un sensor térmico Discovery, hay algunos módulos de monitoreo y un módulo de control de sirenas. A medida que uno vaya agregando cosas, todo va a aparecer en ese sector de la izquierda del programa. En el sector inferior, fíjense que tenemos un listado de los dispositivos que se pueden agregar. Esto nos va a servir en caso de que nosotros necesitemos simular un proyecto o bien agregar dispositivos que no estén de la descarga que hayamos realizado del panel. Fíjense que tenemos dos pestañas en donde nos muestra los dispositivos XP95A y los dispositivos Discovery. Es decir, a través de esta ventana podemos agregar diferentes tipos de dispositivos a lo que sería el lazo del panel. Más adelante vamos a ir viendo cuáles son las opciones que tienen algunos dispositivos y también las opciones para el lazo y para la configuración del panel. Bien, vamos con algunas preguntas. Manuel de Lima dice, ¿la programación acepta la activación de sensores por zona cruzada? Sí, más adelante vamos a ver, incluso en esta pantalla justamente se puede ver, en el dos renglones abajo de lo que es el loop 2, que sería el lazo 2, vemos una opción que dice causa y efecto.
Esa opción de causa y efecto nos permitirá configurar determinados detectores o dispositivos de iniciación para que activen sobre una determinada salida, con lo cual podremos, a través de esa opción, tomar 2 o 4 sensores y colocarlos como zona cruzada para que realicen la activación de un módulo de salida o bien de un relé de salida del panel. Es importante mencionar acá, colaborando con lo de Federico, que el panel no está homologado para disparo de supresión. Sí se puede armar la lógica para disparar salidas como módulos o los relés programables, pero no tiene homologación para disparo de supresión, para lo cual siempre recomendamos la utilización de subpaneles de disparo de supresión que reporten al panel principal. Bien, continuando con lo que sería el Loop Explorer, vamos a ver para qué sirven los botones que se encuentran en el sector superior. El botón, el primero, el que dice New, nos va a servir para generar un proyecto nuevo, es decir, una vez que estamos dentro del panel, podemos generar un proyecto nuevo o bien agregar un panel nuevo. El segundo botón, el de Save, nos va a servir siempre que realicemos una modificación en la configuración. Debemos salvarla para que al momento de descargar este archivo al panel tome los cambios que nosotros hemos realizado. El siguiente botón, el que dice Edit, en este caso no está pintado, dado que no está elegido un dispositivo que pueda ser editado, pero nos va a permitir realizar diferentes configuraciones en los diferentes dispositivos. En algunas diapositivas más adelante vamos a ver las opciones que nos va a brindar. Luego tenemos el botón que dice Change, que nos va a servir para cambiar de tipo de dispositivo. En caso de que, por ejemplo, nosotros hayamos instalado un detector fotoeléctrico y debamos cambiarlo por un térmico, podemos presionar directamente sobre esa opción que nos va a dejar cambiar el tipo de dispositivo. El siguiente botón nos va a permitir borrar el dispositivo del lazo, es decir, en caso que alguien haya removido el detector o el avisador y debamos suprimir esa dirección, a través del botón Delete podemos borrarlo. Luego el botón de Action nos va a permitir ver un mensaje de acción que va a enviar el dispositivo al ponerse en estado de alarma. Por defecto, todos los dispositivos, tanto avisadores manuales como detectores fotoeléctricos o cualquier tipo de dispositivo de iniciación, da un mensaje de alarma. Es decir, cuando el dispositivo está en alarma, en la leyenda que mostrará en el display del panel, será dispositivo en alarma, nos va a mostrar la dirección, el lazo y el nodo en el que se encuentra asignado, pero el mensaje de acción va a ser dispositivo en alarma. En caso de que eso se quiera cambiar, puede colocarse un mensaje pregrabado de hasta 40 caracteres. Bien, vamos con algunas preguntas. José de Guatemala dice, entiendo que en un mismo lazo podemos mezclar dispositivos Discovery y XP95A. Correcto, sí, en cualquiera de los lazos del panel pueden convivir tanto detectores XP95 como Discovery. William de Santo Domingo pregunta si este programa se puede conseguir. Sí, correcto, el programa se puede conseguir y está disponible para descarga en nuestro sitio web de Integra. Diego de Guayaquil, ¿por qué al momento de realizar un autolearn al sistema algunos dispositivos, micromódulos y pulsadores aparecen con la extensión en la dirección 00 y 01? Bien, eso lo que menciona es una subdirección que tiene el panel. En caso de que, por ejemplo, el caso de los módulos los minimódulos de monitoreo, que ahora más adelante hay un ejemplo en donde muestra uno, es la subdirección que tiene el dispositivo. Los minimódulos de monitoreo sirven para agregar dispositivos que son convencionales o que no son con protocolo XP95 Discovery a los paneles Apollo. Ese punto que menciona él es una subdirección del panel. Bien, tenemos uno más. Fabio desde Miami dice, buenos días, ¿el panel está listado para hacer release de agente limpio? Fabio, no, el panel no está listado para hacer la descarga de supresión. Es lo que mencionábamos antes, recomendamos la utilización de paneles de disparo de supresión, para lo cual dentro de la línea tenemos el Apollo Elite XT, que es un panel de 3 zonas, 2 de las cuales se cruzan para lo que es descarga de extinción. Bien, continuamos, seguimos recibiendo preguntas. Bien, a continuación les voy a mencionar los diferentes menús contextuales que tiene el programa. Entre los que se encuentran algunos de lo que le mencioné anteriormente. Save Project, que sirve para salvar la programación del proyecto.
Export Loop Explorer Config, que acá vamos a hacer una pequeña reseña de para qué sirve esta opción. Esta opción lo que nos va a hacer es exportarnos el archivo del Loop Explorer para poder utilizarlo dentro de lo que es el soft gráfico. En lo que es la línea de paneles se encuentra el soft de programación del panel, que es Apollo Loop Explorer, y se encuentra el soft de gráficos, que es, o sea, si bien conviven los dos software, es diferente al Loop Explorer. Lo que es la configuración del Loop Explorer puede exportarse para que sea tomado en una extensión de archivo que interpreta el software de gráficos y no tener que, por ejemplo, poner direcciones nuevas en lo que es el programa. Uno exporta, una vez que realizó la configuración en el panel y ya el panel está totalmente programado, exporta esa programación al software de gráficos y automáticamente uno ya va a tener qué tipo de dispositivo es, la dirección que tiene, el nombre que tiene, si tiene alguna programación de causa y efecto. Cualquier tipo de programación es exportada al software de gráficos, con lo cual nos hace mucho más fácil la programación del mismo. Luego tenemos la opción de Edit Settings, que es la que más vamos a utilizar, dado que nos va a permitir configurar tanto detectores fotoeléctricos como térmicos, avisadores manuales, módulos de monitoreo, módulos de control de sirena. Cualquier tipo de dispositivo nos va a permitir editarlo a través de esta función. Quick Configuration es una opción que nos va a servir para ver en un pequeño resumen de la programación que estamos haciendo. Incluso esto va a ser de utilidad en caso de que alguien tenga que presentarle a su cliente un pequeño resumen o cómo es que está programado el panel. Lo va a poder exportar en un formato de PDF para poder ser impreso en una impresora común o en cualquier PC y poder presentarlo al cliente final. La opción de PC Connect es la que vamos a utilizar para conectarnos desde cualquier laptop o PC de escritorio a cualquiera de los paneles Elite o Elite RS. Luego la opción de Print Preview Panel es una opción similar a lo que es Quick Configuration, solo que nos muestra mucho más abarcada lo que es la configuración del panel. Esto también podemos presentárselo a nuestro cliente porque en esta impresión nos figurarán, por ejemplo, las configuraciones de causa y efecto, cómo se encuentran configurados los relés de alarma y falla, para qué tipo de acción realizarán, y todo tipo de configuración se muestra en esta pestaña, a diferencia de Quick Configuration, que solo nos va a mostrar, por ejemplo, los dispositivos que tengamos configurados en los lazos y en las salidas de sirena. Dentro de lo que son pestañas del panel, que ahora vamos a pasar a algo un poco más visual para que se pueda entender mejor, se encuentra la pestaña Tools. Dentro de la pestaña Tools, que sería Herramientas, encontraremos opciones de programación un poco más avanzadas, que no son de uso frecuente. No sé si recuerdan cuando mostramos el frente del panel, les dije que había un jumper en el frente del panel que servía para hacer actualizaciones de firmware y de versiones de controlador del lazo del panel. Esta configuración, si bien se realiza a través del jumper, el modo de ingresar al panel para descargar la nueva versión del lazo es a través de la pestaña Tools que veremos ahí en el programa. Más allá de esto también tenemos el menú de ayuda y que dentro del cual nos va a indicar qué versión tenemos. Hay un pequeño menú de ayuda contextual como cualquier otro programa de Windows y nos indicará si hay alguna actualización del software online. Bien, vamos con las preguntas. Francisco de Santo Domingo dice: ¿las claves de acceso para la configuración y programación pueden ser cambiadas? Sí, Francisco, la configuración puede ser cambiada. Ahora vamos a mostrar desde qué sector del Loop Explorer se realiza dicha modificación. Misael desde Bogotá, ¿en las 126 direcciones se incluyen módulos y sensores o diferencia? Dice. No, las 126 direcciones son tanto para módulos como para detectores o avisadores manuales o cualquier tipo de dispositivo que ocupe una dirección física. Manuel desde Lima pregunta si Apollo tiene alguna línea que permita la supresión. Sí, Manuel, como dijimos hace un minuto, está el panel XT, Elite XT, y bueno, obviamente te vamos a hacer llegar toda la documentación correspondiente. No es parte de esta presentación porque no requiere el mismo grado de programación. Bien, gracias, continuamos. Bien. Dentro de, fíjense, de la opción File, encontramos la opción de Export Loop Explorer Configuration, que es lo que les mencionaba anteriormente, para exportar toda nuestra programación hecha dentro de Apollo Loop Explorer al software de gráficos.
Aprovechamos que está abierta la pestaña File como para ver cuáles son las opciones que tiene. Fíjense que está para crear un proyecto nuevo, que es la primera opción de New. Reopen, que nos va a servir para reabrir un proyecto existente, es la misma opción que encontramos al principio del programa, antes de iniciar el programa. La opción Save y Save As, que son las opciones que figuran en cualquier programa común que corra sobre Windows, que nos va a servir para guardar y guardar como los archivos. Cada vez que realicemos una modificación en cualquiera de los dispositivos, debemos guardar la programación, dado que cuando lo bajemos al panel no veremos reflejado el cambio que realizamos acá si no lo salvamos previamente. Abrir un proyecto nuevo es la siguiente opción. Buscar un archivo dentro de lo que es la PC en donde está instalada el programa Loop Explorer. Cerrar el proyecto existente es la siguiente opción. Bueno, como les mencioné anteriormente, el exportar la programación de Loop Explorer para el software de gráficos. El siguiente que ven ahí que dice PC Connect es la misma opción que nos va, presionando esa opción vamos a poder conectarnos al panel. Nos va a preguntar una contraseña que va a ser 4x4 y nos va a permitir ingresar a lo que es la programación del panel. La siguiente opción, que es Print Preview Panel, es la que les comenté anteriormente, que nos va a permitir ver todo un resumen de la programación del panel, los nombres que le hayamos colocado a los detectores, la cantidad de detectores, el nombre que le hayamos colocado al panel. En caso de que se hayan modificado las claves de acceso del panel, también nos las mostrará en este resumen. Nos mostrará toda la información que nosotros hayamos volcado al panel. La siguiente opción, que es Options, ahí hay una opción muy importante dentro de lo que es Options, que nos va a permitir seleccionar el COM a través del cual nosotros nos conectaremos a nuestro panel. Si uno lo hace a través de una notebook, en general las notebooks nuevas no vienen con un puerto de salida RS232, por lo cual se utiliza un adaptador de USB a RS232 y cada vez que nosotros conectemos ese adaptador va a tomar una ubicación diferente dentro de la PC. Esta ubicación nosotros la podemos seleccionar a través del menú de Options. Vamos a ver un poco la pestaña Edit, que como les mencioné anteriormente, igual que el botón de Edit Settings que se encuentra en el panel frontal, nos va a permitir realizar una configuración de cualquiera de los dispositivos que nosotros hayamos seleccionado. Quick Config nos mostrará una breve reseña de lo que es la programación que esté realizada en el panel. Zone Manager dentro de esa opción nos permitirá realizar una configuración de zonas. Esto lo que va a hacer es lo siguiente: uno podrá seleccionar, por ejemplo, de a 10 o 15 detectores, no existe una limitación en cuanto a números, tomar esos 10 detectores y transformarlos, por ejemplo, en zona 1. Entonces, en caso que uno requiera que una determinada salida se active por la zona 1 o que una determinada sirena suene por cualquiera de esos 10 detectores, en lugar de realizar una programación individual detector por detector, le asigna una zona y esta zona activará una salida. Cada uno de los paneles permite una configuración de hasta 500 zonas. La siguiente opción, que es Action Message, nos va a permitir, como les comenté anteriormente también, emitir un mensaje en caso de que el dispositivo se ponga en alarma, diferente al que ya viene por defecto, que es dispositivo en alarma. La opción que dice Site Details, para que lo tengan en claro, el site es el sitio en donde uno está trabajando. Es decir, dentro del sitio, que vendría a ser el total de la red, uno puede tener 1, 2, 3 o hasta 64 paneles. El sitio sería la configuración general del panel. Bien, vamos con primero la pregunta de Jesús de Asunción, si querés la leemos. Jesús pregunta si los detectores Apollo Beijing se pueden conectar al panel Elite RS. No, los detectores Apollo Beijing se conectan solamente a los paneles propios de Apollo Beijing. Los paneles Elite RS, como dijo Federico, soportan tanto Discovery como serie XP95. Bien, vamos con la de Fabio, entonces, de Miami. Pregunta si para hacer la conexión al panel existe algún tipo de llave de hardware o la conexión es directa del PC al software. Bien, la conexión al panel se hace a través de un cable que puede ser adquirido a través de Integra, o bien se puede brindar la información para realizarlo. El cable en uno de sus extremos es un conector RS232 y en el otro de sus extremos es un conector de 10 pines. Lo que sería el lado del RS232 es lo que va conectado hacia la PC y el conector de 10 pines es lo que va conectado del lado del panel.
Manuel desde Lima pregunta si el Loop Explorer para realizar la programación de los dispositivos se descarga gratuitamente o viene con cada panel que se compre. La descarga del programa es gratuita y se puede descargar del sitio web de Integra. Bien, no hay más preguntas por ahora, continuamos, Federico. Perfecto. Y nos habíamos quedado en lo que es, Site Details, que como les comenté anteriormente, el sitio englobaría lo que sería el conexionado en red, por ejemplo, de varios paneles. En el caso de tener solo un panel, también tendremos el nombre de un sitio, pero solo mostrará el nombre de un solo panel. La siguiente opción de Cause and Effect Summary nos dará un resumen de las causas y efectos que nosotros tengamos configuradas en el panel. Si bien lo mostrará en lo que es el sector izquierdo, podemos acceder a un resumen a través de Cause and Effect Summary, que es una opción que está dentro de Edit. El siguiente menú desplegable es el menú de Explore, que lo que nos permite hacer solamente es expandir o contraer los menús desplegables que se encuentran en el sector izquierdo del Loop Explorer. Fíjense que yo tengo un menú desplegable en lo que es el panel. Presionando ese menú desplegable, el panel me mostrará los lazos, y presionando el menú desplegable de los lazos me mostrará los dispositivos que tengo instalados dentro de ese lazo. A su vez, si se fijan, hay algunos dispositivos, como por ejemplo el mini módulo de monitoreo o el módulo de control de sirena, tienen una subdirección también que es para asociar dispositivos que no son direccionables a un panel direccionable. Este menú desplegable también puede ser abierto a través de la opción Full Expand o Full Contact. Lo que va a permitir es expander ese menú desplegable o contraerlo. Fíjense también que hay una opción que se llama Where Used in Cause and Effects, que lo que permite hacer es ver qué dispositivos fueron usados, tanto como entrada o como salida de una causa y efecto. Es decir, nos da un resumen de los dispositivos que han sido usados en una causa y efecto anterior. Esto nos va a servir, por ejemplo, para no asociar dos sirenas a diferentes entradas, para que no sean activadas en casos que no sean necesarias. Bien, en la pestaña View lo que veremos es un breve resumen de cómo ordenar o qué aspecto darle a nuestra barra de herramientas. Nos va a permitir, si queremos, por ejemplo, mostrarlo en forma normal, si queremos ver los iconos un poco más pequeños, un poco más grandes, y qué tipo de barra queremos que nos muestre el programa. Si que nos muestre la barra en general, si queremos que nos haga un recorte de los nombres de los dispositivos, si queremos que nos muestre el estado de los dispositivos, y podemos seleccionar también las fuentes para poder ver el menú. Esto no realiza, digamos, ninguna opción de configuración sobre el panel o sobre ningún dispositivo, sino que lo que hace es permitir modificar la apariencia del programa. En este caso, fíjense que se hace un zoom de lo que sería el sector izquierdo del programa Loop Explorer, en donde vemos los menús desplegables. Fíjense que el primero de todos, que dice Integra, que tiene un pequeño mundo a la izquierda, es lo que sería el sitio. Luego el que dice 01 Integra, 01 significa que es el nodo 1 de ese sitio. Integra es el nombre que nosotros le hemos colocado a ese panel para su configuración. Fíjense que a la izquierda tenemos un signo de menos, que significa que el menú desplegable ya está abierto, y dentro de los lazos vemos los dispositivos que en ese caso teníamos conectados, que era un detector fotoeléctrico, un detector térmico, tenemos un módulo de salida a relé, una base con sirena, un mini módulo de monitoreo y un módulo de control de sirena. Fíjense que el lazo 2, al no tener conectado ningún dispositivo, no tiene el menú desplegable disponible. El que ven en el sector inferior del lazo 2, el que dice panel I/O, son las entradas y salidas del panel. Dentro de lo que es entradas y salidas del panel, ustedes van a encontrar en entradas, por ejemplo, el botón de función programable. Dentro de este menú, ustedes van a poder decir, bueno, el botón de función programable, quiero asignarle la opción de que me active una sirena, o me cambie el estado de uno de los relés de salida, o sea, un botón para poder silenciar las sirenas o silenciar el buzzer interno del panel. Eso lo van a realizar desde ahí. Incluso cuando comenzamos la charla les mencioné que las salidas de relé del panel pueden ser configuradas todas como alarma, todas como falla, o todas como supervisión, o cualquiera de las combinaciones de esas tres. Esa modificación también se realiza a través de esta opción. Esto que vemos acá es una primer pantalla de lo que sería los settings del panel.
Para acceder a esta pantalla, yo debo haberme situado sobre donde dice 01 íntegra, haber hecho un clic derecho y haber presionado la opción Edit Settings, o bien ir al menú de Edit Settings que habíamos mostrado anteriormente. Fíjense que dentro de esta pestaña de configuración podemos colocar el nombre del panel, podemos asignarle una dirección al panel en caso de que el mismo haya sido colocado dentro de una red y tenga más de 2 o 3 paneles. Nos va a indicar la cantidad de lazos que tiene el panel, con lo cual podemos, por ejemplo, modificar la cantidad de lazos del panel y colocarle 1 o 2 lazos. En el sector de la izquierda nos va a indicar los niveles de acceso y las contraseñas que tienen. Fíjense que anteriormente alguien había consultado sobre las contraseñas si se pueden modificar. Desde aquí es de donde las configuramos. Nosotros recomendamos no modificar las contraseñas, dado que en caso de que alguien pierda las contraseñas o las olvide, hay que mandar el panel a fábrica para que sea reseteado. La opción siguiente, luego de lo que son los niveles de acceso del panel, es que se pueda silenciar el buzzer en el nivel de acceso 2. Si alguien no quisiera que el buzzer sea silenciado por un usuario común, puede destilar esta opción y solo van a poder silenciarlo aquellos que tengan el código de acceso al nivel 3. En el sector de abajo es el nombre que nosotros le vamos a asociar al panel. El nombre en este caso, bueno, le colocamos el nombre nuestro, pero se puede colocar el nombre, por ejemplo, del lugar en donde ha sido instalado el equipo. En el sector de la derecha también verán un sector que dice General Alarm. Lo que hace es lo siguiente: en caso de que esté seleccionada la opción Common, va a dar alarma general en caso de que cualquier dispositivo se ponga en alarma y va a hacer sonar todas las sirenas. En caso de que esté colocado en zonal, lo que hace es determinar las sirenas por cada una de las zonas que haya sido configurada. Esto también puede ser modificado a través de las opciones de causa y efecto que les comentamos anteriormente. En las opciones que ven en el centro de la pantalla, debajo de donde dice Loop Protocol Apollo, donde dice Pattern, lo que indica el pattern es el patrón con el que sonarán las sirenas. Fíjense que está conectado como continuous, que significa que una vez que esté dado la señal de alarma en el panel, activará 24 volt continuos sobre las salidas de sirena. Hay dos opciones más, una que es opción temporal y la otra opción se llama March. La opción temporal lo que va a hacer es activar los 24 volt durante un segundo y desactivarlos durante un segundo. Nos va a permitir una salida, creo que sería una señal cuadrada, con lo cual la sirena va a funcionar un segundo sí, un segundo no. Lo mismo para los estrobos. Y luego, bueno, tenemos la opción de Graphic System y Communicator Fitted. La opción de Graphic System va a estar habilitada siempre que el panel tenga un software de gráficos asociado. Y la opción de Communicator Fitted se va a tildar cuando haya conectado un comunicador que es un panel repetidor. En caso de que el panel repetidor esté conectado, se tilda esa opción y ya habilita la comunicación entre el panel y el panel repetidor. Si se fijan en el sector superior hay dos pestañas más. Esta primera es los datos del panel. Luego tenemos uno que dice Times y uno que dice Network Interface. Eso lo vamos a estar viendo bien en el módulo del día miércoles, pero esas dos pestañas lo que nos van a permitir es seleccionar, por ejemplo, lo que sería el modo día-noche, es decir, que a partir de determinada hora el panel funcione de una forma y luego de esa hora funcione de otra. Y lo que es Network Interface nos va a permitir ver todos los paneles que estén conectados en red y a su vez nos va a mostrar qué señales queremos reportar de los otros paneles al panel al que nosotros estamos conectados. Es decir, si queremos ver señales de falla, señales de alarma, señales de supervisión, si queremos que un panel opere sobre el otro, todas esas opciones las vamos a poder ver a través de la pestaña Network Interface. Vamos con algunas preguntas. Pedro de México pregunta si este panel nos puede dar voceo digital o solo es para sirenas. Pedro, la opción de voceo no es digital, está disponible mediante paneles externos vinculados por módulos de direccionamiento. Las salidas que tiene el panel son de sirenas, pero sí tiene la posibilidad de incorporar un sistema de audio para evacuación, pero su función no sería digital, sino mediante la utilización de módulos. Bien, y la siguiente, Rafael de Guatemala, pregunta con qué Windows recomienda la programación y si es de 32 o 64 bits. En cuanto a lo que es la programación, es indiferente sea Windows XP, Vista, 7 o Windows 8. El programa Loop Explorer corre sobre cualquiera de los sistemas operativos, tanto en 32 como en 64 bits.
En cuanto a recomendación, no hay una que nosotros recomendemos específicamente. En general lo que se acostumbra a utilizar es lo que el usuario esté más acostumbrado, pero funciona en cualquiera de las plataformas. Bien, gracias. Continuamos. Perfecto. Bien, entonces en esta pestaña ya hemos visto todas las opciones que nos permite de configuración sobre lo que es el panel. En este caso estamos en la misma pestaña de configuración, pero fíjense que es sobre un detector fotoeléctrico. En el sector de la izquierda vemos, este es otro tipo de configuración en donde figuran 27 detectores fotoeléctricos, y aquí es donde realizaríamos la programación de lo que sería ese detector. Fíjense que permite configurarlo en lo que sería señal de fuego y señal de supervisión. Tenemos el mensaje de acción, fíjense que como predeterminado está el mensaje de fire, pero podemos configurarlo para que, por ejemplo, diga llamar a tal persona o colocar algún tipo de mensaje que se quiera con la activación de ese dispositivo. A la derecha vemos una opción que dice Input Delay. Ese Input Delay lo que hace es lo siguiente: una vez que el detector tomó la señal de alarma, tiene esa demora que nosotros le vamos a indicar ahí en llegar la alarma al panel. Es decir, si uno le colocara 10 segundos, el detector va a tomar la señal de alarma y a los 10 segundos la va a transmitir hacia el panel. Podemos asignarle una demora en la salida, que eso se selecciona con o sin demora, no permite darle un tiempo de demora. Y bueno, en el sector inferior podemos colocar el texto del dispositivo, es decir, colocaremos el rótulo correspondiente al dispositivo. A la derecha nos permite colocar la zona, que por defecto la zona que le asigna a cada dispositivo corresponde al lazo en que está instalado. Es decir, si uno instala 126 dispositivos en el lazo 1, los 126 dispositivos van a corresponder a la zona 1 del panel. En caso de que alguien necesite modificarlo, hay que ir a la opción anterior en donde mencionamos el Zone Manager, que permite cambiar los dispositivos de zona. Más allá de esto, la última opción de configuración que tiene dentro de lo que es la configuración del dispositivo, en el sector superior derecho vemos un botón que dice Change Address. Esa opción nos va a permitir cambiar la dirección del dispositivo. Siempre hay que tener en cuenta que cuando se realice el cambio de dirección del dispositivo desde la programación del panel, hay que cambiar la dirección del dispositivo físicamente de lo que sería la tarjeta Expert Card. En este caso, para culminar con lo que es la programación del detector fotoeléctrico, este es un detector XP95 puntualmente el que se muestra en la pantalla. En caso de que sea un detector de fotoeléctrico Discovery, en la pestaña que dice Sensor Properties nos va a permitir modificar determinada configuración del dispositivo, como por ejemplo en los detectores Discovery lo que serían los diferentes niveles de sensibilidad que tiene. En este caso no lo mostramos porque es de un dispositivo XP95, pero también está esa posibilidad para otros detectores. Bueno, vamos con algunas preguntas. Fabio pregunta, dice, ¿estos paneles tienen opción de comunicación BACnet para ser integrados a un BMS? No, el panel en sí tiene la opción de comunicación, pero sí existe un módulo que es llamado Open Connect, que lo que hace es convertir el lenguaje del protocolo de comunicación del panel de incendios a protocolo BACnet, Modbus o Longworks. Digamos, la vinculación entre el panel y este dispositivo es a través de un RS-232 y tiene una salida para ser llevado a un sistema BMS. No es algo que esté, digamos, dentro del panel, algo que venga con el panel, sino que es un módulo externo que se conecta al panel y permite la comunicación a sistemas BMS. Paul pregunta si, dice, el manual me habla de 200 direcciones con subdirecciones. ¿Cómo consigo esta función? Lo de 200 direcciones, no sé en qué parte del manual, habría que verlo bien en privado de dónde sale ese dato. Las direcciones que tiene el panel son 126 por cada uno, y en cuanto a los subpuntos, por ejemplo, si uno colocara 126 minimódulos de monitoreo, tendría a su vez 126 direcciones, lo que no significa que en las subdirecciones uno pueda colocar, por ejemplo, nuevos dispositivos. Tiene un uso particular, pero habría que ver para qué sería el uso de la subdirección, pero la cantidad de direcciones que tiene el panel son 126 por cada lazo, no 200. Habría que verlo eso luego en privado, si quieren enviarnos un correo no hay problema. Manuel de Lima pregunta cuántos caracteres soporta la etiqueta de los dispositivos. La etiqueta de los dispositivos soporta 50 caracteres. Bien. Es distinta a la que es, digamos, el rótulo del panel soporta hasta 60, pero en este caso, por ejemplo, en la diapositiva que está en pantalla, soporta 50 caracteres.
Bien, continuamos. Bien, esto es en cuanto a lo que es configuración de un detector en particular. En este caso no mostraremos varios, sí lo haremos en el módulo del día miércoles, en donde veremos, por ejemplo, que la configuración para minimódulos de monitoreo, módulos de control de sirena, módulos de salida a relé, cada uno de los dispositivos que esté conectado al panel tiene una ventana de configuración diferente. Fíjense en este caso, este que vemos acá es una ventana de configuración de un avisador manual XP95. Fíjense que a diferencia del otro no tiene, por ejemplo, tiene para elegir muchas más opciones en cuanto a la acción que va a ejecutar el dispositivo sobre el panel de incendio. Fíjense que en el caso del detector fotoeléctrico solo permite elegir la función de fuego o supervisión, y en el caso del avisador manual contra incendio permite elegir fuego, falla, prealarma, supervisión, emergencia, simulacro de incendio. Incluso tiene una opción en la que uno puede poner el avisador manual como transparente. En caso de que uno presione el avisador manual ese, no va a ejecutar ninguna acción sobre el panel de incendios. Más allá de la opción que queremos que ejecute el dispositivo sobre el panel, tenemos también para seleccionar un mensaje de acción, una demora en la entrada que es igual al detector fotoeléctrico, es decir, si uno presiona el avisador manual tiene determinada demora hasta el momento en el que se activa. Tenemos también lo que es la ventana de ubicación del texto, en donde vamos a poder rotular el dispositivo, y también la zona a la que queremos asignar dicho avisador manual. En el sector superior derecho, al igual que el detector fotoeléctrico, tenemos para seleccionar la dirección del avisador manual. Al igual que en el sensor fotoeléctrico, en caso de que se modifique la dirección desde la programación, hay que modificar también la dirección desde el dip switch de direccionamiento que tienen los avisadores XP95. Esto que estamos viendo acá es la configuración del botón de función programable. Fíjense que en el sector izquierdo, en donde se muestran los lazos, el panel y toda la configuración que ha sido realizado, tenemos desplegado las entradas y salidas del panel, y fíjense que se ve Programmable Function, que es el botón de función programable, las dos Notification Output, que son las dos salidas NAC, en donde nosotros vamos a conectar nuestras sirenas, y después tenemos Fire Relay, Supervisor Relay y Travel Relay. Son los tres relés de falla, fuego y supervisión. Cada uno de esos puede ser configurado para que sea, por ejemplo, tres relés de falla, o 3 relés de alarma, o 3 de supervisión. Fíjense, vamos a prestar un poco de atención en lo que es la pestaña de configuración. En la pestaña de configuración podemos seleccionar la función del botón programable, que si recuerdan le dije que por defecto desde fabricación viene sin ninguna función. Podemos asignarle una función de fuego, una función de falla, las mismas funciones que a un avisador manual. Si se fijan en la última columna de la derecha, la opción Transparent está seleccionada. Esa opción está seleccionada como viene configurado de fábrica dicho botón. También podemos asignarle un mensaje de acción, una demora en la entrada, al igual que los detectores de humo y los avisadores manuales. Y la diferencia principal entre al avisador manual es que tiene la opción de Input Latch. Input Latch lo que nos va a permitir es enclavar la entrada del botón. O sea, esto lo que significa es que uno, si tiene seleccionado Latching, uno presionará el botón y el botón quedará presionado hasta que se vuelva a presionar nuevamente. Y non-latching significa que uno va a presionar el botón y mientras uno lo tenga presionado va a estar funcional, y al soltarlo va a dejar de funcionar. También se le puede asignar un texto, al igual que los detectores, y también se le puede asignar una zona que por defecto viene en la zona 0, al igual que las salidas de notificación y los relés de falla, fuego y supervisión. En cuanto a lo que es causas y efectos, vemos en el sector izquierdo de la pantalla, fíjense que hay programada lo que se llama acción 1, y acción 1 tiene programada una causa y un efecto. ¿Cómo realizar estas programaciones de causa y efecto? ¿Qué es lo que se asigna como causa? ¿Qué es lo que se asigna como efecto? ¿Y cuáles son las funciones que pueden obtener? Lo vamos a ver en el módulo del día miércoles. En esta pestaña que vemos a continuación es la pestaña de configuración de lo que serían las salidas de notificación, es decir, las salidas NAC para el conexionado de sirenas. En esta salida NAC, fíjense que tenemos tildada por defecto, todos los paneles vienen de la misma manera, la opción de alarma general y emergencia. Esto significa que ante el estado de alarma de cualquiera de los dispositivos o avisadores manuales,
o cualquier dispositivo que esté configurado para dar una señal de alarma, todas las sirenas conectadas a esa salida se van a activar. En caso de que haya configurado algo como una causa y efecto, estas dos opciones deben estar destildadas, dado que el panel prioriza siempre el estado de alarma general antes que una causa y efecto. En caso que esto esté desconfigurado, no hay ningún problema para que 3 detectores activen una determinada sirena. Eso es algo ya un poco más profundo que quizá vamos a poder ver un poco también en el módulo del día miércoles. Fíjense, en cuanto a opciones de configuración, podemos configurarlo como alarma general, como emergencia, como salida auxiliar, como salida de prealarma, como salida de supervisión, falla o seguridad. Esto significa que la salida NAC se va a activar ante cualquiera de esos eventos. En el sector inferior, fíjense que hay un checkbox que dice Alarm Silence. Esa opción lo que hace es, si está tildada como en este momento, cuando uno presiona el botón silenciar alarma, las sirenas se van a silenciar. En caso de que uno no necesite que se silencien, puede desactivar esta opción y las sirenas van a sonar hasta que el estado de alarma haya sido restablecido. En el sector de la derecha verán un menú desplegable que dice AUX 24 volt DC. Esa salida en este momento está en off. Siempre va a estar en off en caso que la salida NAC se quiera utilizar para el comando de sirenas convencionales. En caso de que, por ejemplo, uno necesite esa salida NAC para alimentar algún dispositivo de 24 volt, puede seleccionarse la salida para enviar estos 24 volt de forma continua y así alimentar algún tipo de dispositivo. Fíjense igualmente que en el sector inferior está discriminado cuál es la configuración que se puede hacer para cada una de las salidas de sirena. Y arriba de eso ven una opción que dice Strobe Output, que esa salida, en caso de que esté seleccionada, podemos utilizarlo para sincronizar dispositivos con luz estroboscópica. Al igual que cualquier otro dispositivo, también le podemos asignar un texto y le podemos asignar una zona. Lo mismo puede hacerse en caso del panel Elite RS con alguna de las otras 2 salidas, o en el caso de los paneles Elite con las 4 salidas de NAC. En el caso de querer utilizar la salida de sirena como salida de 24 volt continuo, también me permito explicarles ahora que el panel dispone de una salida de 24 volt auxiliar y una salida de 24 volt constante, que son diferentes a lo que serían las salidas de sirena. Esas salidas también se pueden utilizar para alimentar otro tipo de dispositivo. En este caso estamos viendo una pantalla de configuración de lo que es el relé de alarma del panel. Fíjense que también tiene tildada la opción de alarma general y emergencia, pero en caso de que se quiera se puede utilizar, por ejemplo, como trouble para que el relé solo se active en caso de que el panel presente una falla. También permite seleccionar una demora, es decir, una vez que el dispositivo detectó la señal de alarma o falla o la señal que sea que va a hacer que el relé se active, podemos darle una demora para que una vez entrada en esa señal se dé la activación del relé. También nos va a permitir, en el sector inferior nos indica Alarm Silence, que significa que si está esa opción tildada y uno silencia el panel, va a cortar tanto sea el normal abierto o el normal cerrado de la salida de falla o alarma o cual sea la señal que esté configurada para el dispositivo. También va a permitir una ubicación de texto para cualquiera de los 3, tanto alarma, falla o supervisión, y una zona para los dispositivos, para la salida de relé. Acá se muestra, en este caso ya teníamos nuestra notebook conectada al panel y presionamos el botón de Connect. En esta pestaña es donde uno coloca la contraseña para ingresar con la configuración desde la PC hacia el panel. Fíjense que por defecto yo les había comentado que es 4x4, pero esta contraseña también se puede cambiar. Para cada uno de los paneles uno puede tener un código de acceso diferente con su PC. Bueno, les muestra acá nuevamente la información de contacto y ahora vamos a ver si tenemos algunas preguntas como para continuar. Bueno, pasamos con Ramiro. Sí, bueno. Tenemos algunas preguntas, lamentablemente son bastantes, no vamos a llegar a contestar hoy todas. Sí, a través del soporte magnético vamos a hacerle llegar una respuesta adecuada a cada una de esos requerimientos.
Bueno, nos disculpamos por no poder responderlas todas en este momento debido a la cantidad y diversidad de preguntas, y algunas son bastante puntuales que por ahí hasta meriten alguna comunicación vía Skype para saciar las dudas con Federico o con nuestro departamento comercial. Bueno, por el día de hoy es suficiente. Nosotros nos vamos a estar volviendo a ver seguramente el día miércoles, donde repasaremos todo lo que acabamos de ver en esta presentación, pero en vivo con la operación directamente del software, donde Federico, bueno, va a poder ir mostrándole las diferentes opciones y van a poder hacer preguntas. Va a ser bastante más interactivo en lo que es la operación propia y programación de los sistemas. Federico, ¿tienes algo más para aportar? No, por el momento. Bueno, cerramos entonces. Gracias a Federico y a Ramiro que estuvieron aquí llevando adelante este encuentro. Vamos a dejarlos en pantalla con una encuesta, por favor, que les pedimos que se tomen un minuto para contestarla. Fíjense que tienen un link, es cliqueable, pueden entrar ahí. Es una encuesta muy breve, pero nos importa mucho para seguir optimizando nuestros encuentros. Si a alguien le quedó alguna duda también pendiente, tienen una caja de texto en esa encuesta para también enviarla. Sí, unas palabras de Ramiro. La presentación que acabamos de ver en PowerPoint con todos sus slides van a estar disponibles en la página de integra-del-medio-fps.com. Sería bueno que todos la tengan el día miércoles para poder ir siguiendo lo que Federico va a hacer a través del software. Muchísimas gracias por la participación. Gracias a todos, y de parte de los estudios de transmisión de Lead Marketing, que tengan todos muy buenas tardes.